Hola amigos, bienvenidos a esta segunda lección de nuestra serie basada en el libro El Gran Panorama Divino. Mi nombre es Diego Herrera y es un gusto explorar el fascinante mundo de la Biblia con ustedes. Aquí vamos. La semana pasada empezamos a contestar la pregunta, ¿qué es la Biblia? Para esto vimos que la Biblia es una colección de 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores y en un periodo de tiempo de 2000 años. También introducimos la doctrina de inspiración, que enseña que es Dios quien inspiró a todos los autores humanos para que escribieran lo que Él deseaba que escriba. Por lo tanto, afirmamos que la Biblia fundamentalmente es un solo libro, que tiene un solo autor, que es Dios. Y como consecuencia también afirmamos que es posible decir que la Biblia tenga en su conjunto un tema principal, ya que tiene un solo autor, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese autor es Dios. El día de hoy seguiremos tratando nuestra pregunta principal, ¿qué es la Biblia? Y la respuesta a esta pregunta se la puede sintetizar en una sola palabra, revelación. Sabes que al igual que en las relaciones humanas, uno no puede desarrollar una relación de amistad profunda sin que haya algún tipo de comunicación. Y la profundidad de esta amistad depende del grado en que la persona se den a conocer. En otras palabras, depende del grado en que las personas se revelen a sí mismos. Por ejemplo, el nivel de amistad que tú tienes con una amiga o con un amigo es diferente del que tú tienes con tu esposa o tu esposo. Tal vez a tu amigo tú lo ves una sola vez a la semana cuando juegas fútbol y hablas con él básicamente de fútbol, mientras que a tu esposa tú la ves todos los días, desde que abres los ojos hasta que los cierras. A tu esposa no tan solo le hablas de fútbol, sino que le hablas de todas las cosas. Tu esposa sabe y casi conoce tus pensamientos. Ella sabe lo que te molesta, lo que te causa temor, tus sueños, tus anhelos. En otras palabras, a tu esposa, tú te muestras tal y como eres y por lo tanto la relación de amistad que tú tienes con tu esposa o con tu esposo es mucho más profunda de la que tú tienes con tu amigo o con tu amiga. De la misma manera es con Dios. Nadie puede llegar a conocer a Dios y tener una relación con Él sin que antes Dios mismo ya se haya revelado primero. En otras palabras, la única razón por la cual nosotros podemos conocer a Dios es porque Él mismo ya se ha revelado. En la Biblia nosotros tenemos la revelación propia de Dios en un lenguaje humano. Pero la pregunta es, bueno, ¿y quién realiza ese trabajo? Ya hemos dicho que es Dios, pero aún más específico, la Biblia nos enseña que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es quien realiza este trabajo. Y eso lo podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, donde el apóstol dice lo siguiente, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Otro, otro versículo donde podemos ver el tema de la revelación del Espíritu Santo es Efesios capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo, hablando del misterio de la salvación, dice, en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Y finalmente, Juan 14, versículos 25 al 26, Jesús hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Con todo esto podemos ver que la revelación de Dios es el trabajo del Espíritu Santo. Lo que significa, por sobre todas las cosas, es que no existe conocimiento de Dios sin la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, nadie puede llegar a conocer a Dios sin el Espíritu Santo. Con esto podemos llegar a contestar nuestra primera pregunta. La pregunta es, ¿qué es la Biblia? Y la respuesta es que la Biblia es la revelación de Dios. Y una vez que hemos contestado esta pregunta, ahora sí podemos pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el tema principal de la Biblia?
Y la respuesta a esta pregunta es básicamente Jesucristo y la salvación que Dios ofrece en Él. Lo repito nuevamente, el tema principal de la Biblia es Jesucristo y la salvación que Dios ofrece en Él. Bueno, tal vez alguien se preguntará o pensará que no está del todo de acuerdo con esa respuesta a la pregunta del cuál es el tema principal de la Biblia. Y la razón es que Jesús no es claramente mostrado o enseñado en el Antiguo Testamento. Y esta sí es una buena observación, pero sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, refiriéndose al Antiguo Testamento, Jesús dice lo siguiente: las escrituras dan testimonio en mi favor. Este versículo es parte del testimonio que Jesús está dando de sí mismo como el Hijo de Dios, quien tiene la capacidad de dar vida y quien es el único medio de conocer y honrar al Padre. Jesús finaliza esta sección diciendo en el versículo 46, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí él escribió. Moisés no tan solo representa la ley o los 10 mandamientos, sino que de cierta manera representa el Antiguo Testamento, porque fue Moisés quien escribió el Pentateuco, es decir, los 5 libros del Antiguo Testamento. Con esto podemos ver que claramente Jesús dice que el Antiguo Testamento se refiere a él. Pero esa no es la única parte donde encontramos esta afirmación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 27 en adelante, Jesús, después de haber resucitado, dice estas palabras a sus discípulos en el camino de Maús. Cuando todavía estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Aquí podemos ver que Jesús resucitado afirmó o afirma que la ley de Moisés, los profetas y los salmos, en otras palabras, todo el Antiguo Testamento se refiere a él. Amigos, amigas, miren las palabras de Jesús, miren las palabras de nuestro Señor. Él afirma sin ninguna vacilación que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora, tal vez te estés preguntando, pero ¿cómo es que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento? El apóstol Pablo nos ayuda a contestar esta pregunta en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde refiriéndose al Antiguo Testamento dice, las sagradas escrituras pueden darte la sabiduría para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Escuchaste bien? En el tiempo en que Pablo estaba escribiendo a Timoteo, las Sagradas Escrituras se referían al Antiguo Testamento. Y aún así el apóstol está diciendo que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el conocimiento, es decir, la sabiduría para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Estos versículos claramente enseñan que el Antiguo Testamento habla de Jesús como el plan eterno de Dios para la salvación. Por lo tanto, podemos concluir que toda la Biblia habla de Jesús de principio a fin. Pero ¿cómo es que esto funciona? El autor Von Roberts del libro El Gran Panorama Divino, el cual lo estamos siguiendo, responde a esta pregunta de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, Dios apunta hacia Jesús y promete su venida en el futuro. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios proclama que en Jesús se cumplen las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y esto se puede ver claramente en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesús al inicio de su ministerio dijo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús anunció que su misión era introducir el reino de Dios, como el cumplimiento de la promesa o de las promesas del Antiguo Testamento. Seguramente hay muchas maneras de tratar de definir el reino de Dios. El autor del libro Evangelio y Reino, el autor Goldsworthy, propone una sencilla y al mismo tiempo útil fórmula para entender el concepto del reino de Dios. Y su fórmula es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y la bendición de Dios. Lo repito,
el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y esto es lo que en las siguientes lecciones estudiaremos. Veremos cómo este patrón del reino nos ayuda a entender que Jesús y la salvación en Él es el tema principal de toda la Biblia. Pero hasta aquí llegamos el día de hoy. Mi nombre es Diego Herrera y les agradezco por acompañarme. Y de una vez los invito a que lo sigan haciendo en las próximas lecciones. Gracias. Saludos.